Y en esta formación vamos a ver, por un lado, y como para comenzar, el mapa de reflexología. Vamos a estudiar primero que nada lo principal, que es justamente dónde están esos puntos que le estaba hablando, esos puntos reflejos, tanto en los pies como en las manos, y hacer un primer acercamiento a, a esas ubicaciones, ¿no? Donde están, y sobre todo lo que me interesa es verle el sentido, porque van a ver que justamente tiene un sentido como muy sencillo, cómo es esos puntos en relación al cuerpo, ¿no? A nivel de proporción y a nivel justamente de reflejo. Básicamente es como que nuestras manos y nuestros pies sean un reflejo de todo el cuerpo. O sea, es como un pequeño mapa de todo el cuerpo, y desde ahí es donde vamos a acercarnos. Y justamente esos puntos tienen una lógica de posición, no es que están así al azar, sino que vamos a ver cómo justamente tienen un sentido en cada lugar, donde se ubica cada órgano, cada entraña y cada parte del organismo. Y eso está bueno porque al principio, cuando uno está estudiando, ya no tiene que estar pensando tanto como por memoria, sino que puede ir siguiendo como un sentido, un sentido común de decir, bueno, si esto está acá, esto debe estar acá, y ya ir viendo. Otra cosa que sucede en la reflexología es que no hay, o sea, mejor maestría que la práctica, el hacer, y decir, uno, si se pone a buscar material, va a ver que un mapa podal tiene determinados puntos, otro, mira, este está un poquito corrido, mira, acá te pone esto, pero en el otro te lo pone un poquitito al costado. Bueno, hay cientos de mapas, todos tienen una lógica similar, pero justamente tienen algunas diferencias. Entonces, en eso no hay mejor cosa que la práctica. Cuando uno va y aprieta un punto y la persona viene porque tiene, ejemplo, un tema de hígado, y uno va al lugar donde está el hígado y duele, ya tomemos nota que ese es el punto del hígado. O sea, ya ahí no va a haber libro, no va a haber nada que nos cambie la experiencia, la vivencia. Y eso es lo más importante. En el manual que les di tienen toda esta información que vamos a ir viendo, está ordenada, acorde la vamos a ir desarrollando, pero a mí lo que me interesa más es traerles mi experiencia y traerles estos pequeños detalles que van a ser las cosas que se van a ir encontrando en el camino. Tal vez muchas cosas de las que digan, bueno, esto no sé dónde ubicarlo todavía, pero a medida que se encuentren con un paciente, con otro, van a decir, cierto, aquello que escuché, cierto, aquello otro, ¿no? Entonces, la idea es darle toda la experiencia que me han hecho recorrer estos años y entregarles también el conocimiento tal cual se conoce, ¿no? de la reflexología. Entonces, vamos a adentrarnos en lo que va a ser el mapa, los puntos, la forma de aplicar la presión. Eso es muy importante, ya que no es un masajito en el pie, sino que tiene que ver más con la presión, con buscar el punto. Hay lugares del pie que son más duros que otros, entonces hay que hacer determinada presión, cómo se posiciona la mano, cómo posicionar la mano para no cansarla. Bueno, determinadas cosas que son bastante intuitivas, pero que si no las trabajamos acorde, pueden terminar generando cansancio en las manos, ya que luego uno puede atender a una persona, dos, tres, y ya la mano va a pedir descanso, ¿no? Pero si nosotros nos posicionamos en determinada forma de hacer la presión, las manos van a poder continuar. Entonces, vamos a ir a estudiar los puntos, vamos a estudiar la forma de generar presión, y lo que vamos a hacer es dar un tratamiento completo de reflexología. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver, luego de estudiar todo el mapa de pies y de manos, vamos a ver un abordaje que, sea la persona que sea, vamos a poder hacerle ese tratamiento y va a ser beneficio para su salud. Más allá de lo que tenga, nosotros vamos a poder abordar ese ser desde esa presión de reflexología totalizadora, por llamarla de alguna forma, ¿no? Entonces,
¿Por qué esto? Porque vamos a trabajar justamente sobre todo el sistema, en un orden que tiene un sentido también. Ya luego, con la experiencia, cuando venga un paciente, que venga otro, ya vamos a poder decir, bueno, esta persona tiene un tema en el pulmón, en las lumbares, entonces vamos a poder diseñar nuestro propio tratamiento acorde a lo que el paciente necesite. Pero al principio, para comenzar y para no ponerse nervioso y que pueda venir cualquier paciente, decir, bueno, yo voy a hacer este tratamiento que aprendí en la formación y sé que le va a beneficiar. ¿Por qué? Porque va a tratar todos los órganos, todas las entrañas, el sistema nervioso, la columna, las rodillas, va a trabajar justamente sobre las glándulas. Entonces, no va a haber manera de que por un lado u otro no beneficie a lo que la persona venga a consultar, ¿no? Porque sepamos desde un principio que el ser es saludable por naturaleza. Ya luego enferma, o lo que llamamos enfermedad, que es una disfunción justamente en la función del ser, lo que presenta son diferentes manifestaciones, que a unos le da más por la digestión, otro más por la respiración, otro más por dolores articulares, etc. Pero el origen de toda enfermedad es el mismo y es una desconexión del propio sentido del ser, ¿no? Entonces ya lo vemos que tenemos un grado más de temperatura y no podemos funcionar. Nos duele un poquitito esto y quedamos inactivos, ¿no? Entonces hay como una pista ahí de que la vida nos hace saludables y que ese es nuestro sentido. Entonces, justamente con estas técnicas vamos a poder recuperar y, como les decía, prevenir esos estados de enfermedad, ¿no? Entonces, visto esto, ese camino que vamos a hacer, ese tratamiento totalizador, y ya luego, al final, vamos a ver un poco de conocimiento de la medicina tradicional china, que vamos a ver justamente los 5 elementos que trabaja esta medicina, que es el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal, a modo de expandir lo que vamos a ver a través de los puntos reflejos. ¿En qué sentido? De que justamente los elementos y la medicina china tienen una amplificación en la conciencia y en la observación de lo que vemos como, por ejemplo, un riñón. Entonces, el riñón tiene que ver justamente con una posición en el cuerpo, pero para la medicina china tiene que ver con el agua, tiene que ver con los miedos, tiene que ver con el frío, entonces tiene que ver con los huesos. Entonces abre un mundo que ya nosotros vamos a poder de a poco ir entendiendo que un dolor de estómago no tiene que ver solo con lo concreto y que comimos algo mal, sino que tiene que ver justamente con un conjunto de situaciones de nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, la intención de dar esa parte de medicina china es amplificar el conocimiento del terapeuta a la hora de poder acompañar un proceso de sanación. Pero ya lo iremos viendo paso a paso, simplemente darles una orientación por donde vamos a ir, que justamente es la que está en el manual. Así que eso sería el sendero que vamos a recorrer en esta formación. Entonces quería compartirles, antes de adentrarnos en los puntos reflejos de pies, algo acerca del dolor. Pensando en cómo crear y cómo orientar esta formación, creo que es de vital importancia que entendamos la cosmovisión, le diría ya, de lo que es el dolor. El dolor va a ser con lo que vamos a trabajar básicamente. Va a ser por lo que las personas vengan a consulta y va a ser con lo que vamos a lidiar o a acompañar o a... Sí, sobre todo a acompañar ese proceso de dolor. Va a ser justamente lo que la persona diga. Es muy difícil que alguien venga y diga, no vine a hacerme una, que sucede, ¿no? Pero no es lo más común. ¿En qué lo puedo ayudar? No, vine porque me gusta que me hagan reflexología y quiero disfrutar. Eso sería el ideal, que la persona quiera prevenir cualquier síntoma, cualquier cosa y mantenga. Pero la verdad es que la mayoría de las personas vienen porque les duele una rodilla, porque les duele una cadera, porque les duele la espalda, que les duele el estómago, que tienen un tema en la respiración, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, desde ese lugar es que
tenemos la necesidad de entender un poco el dolor. El dolor básicamente, como les contaba, tiene que ver con lo que somos. Nosotros somos un campo de información, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tanto a nivel energético como a nivel físico o a la manera que querramos verlo. Ese campo de información tiene un flujo, al igual que el agua, como si fuéramos arroyitos, ríos, mares, y esa agua, que es un 70-80% de nuestro cuerpo, tiene sus funciones, sus cualidades, y circula a un lado, circula en la sangre, en las linfas, los músculos se desarrollan, los tendones, los músculos, es todo un entramado que está unido, ¿no? Entonces, en ese campo de información, como para resumir el dolor y la vivencia del dolor, tiene que ver con que hay algo de esa información que se acumula, hay algo de esa información que se estanca, hay algo de esa información que no puede cumplir su función. Entonces, nosotros veamos que tenemos una personalidad, ¿no? Maxi tiene su personalidad que está sobre y entre un cuerpo biológico que tiene sus funciones. Yo no estoy pensando cómo las neuronas interactúan, ni estoy pensando cómo la digestión se está haciendo, ni cómo mis pulmones exhalan su dióxido de carbono y absorben el oxígeno. No tengo ni idea de eso. Puedo estudiarlo, puedo tener algún, pero no tengo que meterme en eso, simplemente dejar que suceda. Entonces hay algo que sí, que es mi personalidad que está sobre ese funcionamiento. Entonces de repente, en esa personalidad que somos, sucede que me empieza a doler el estómago, sucede que me empieza a doler la rodilla, y ahí es cuando nosotros decimos, ah, tengo una rodilla, tengo un estómago, porque cuando estamos sanos es como que no le prestamos atención, sino que justamente atendemos a otras cosas, y es como estamos diseñados y está perfecto que así sea. Pero cuando hay un dolor, hay algo en esa relación de lo biológico, inconsciente, y el sentido de la biología sobre todo, que nos está diciendo, hey, acá hay algo que necesito que atiendas como conductor de este vehículo biológico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces ahí uno mira su rodilla y dice, ok, ¿será que hice mucho ejercicio? ¿Será que son los años? ¿Será que esto, aquello y lo otro? Entonces en ese sentido empieza como un diálogo, un lenguaje con el dolor. Ese dolor que nos avisa y esa personalidad que empieza a escuchar ese dolor o no. Generalmente lo negamos o queremos taparlo o queremos que no. Pero justamente el dolor es lo que nos enseña y es lo que nos conecta con ese camino cuando nos desviamos. Porque tiene implicaciones anímicas, psíquicas, orgánicas, concretas, tiene muchas dimensiones el dolor. Entonces, nosotros como terapeutas tenemos que entender que el dolor no es más que un lenguaje que tiene nuestra biología para hacernos prestar atención a determinadas cosas que por un motivo u otro no están en su lugar o posición adecuada, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese dolor, en vez de ser una molestia, o siendo una molestia, va a ser un maestro, una maestra, que nos va a enseñar justamente eso que no estamos prestando atención. Nos va a llevar a, por ejemplo, ir a un terapeuta, enterarnos de que existe la reflexología, enterarnos que existen otras medicinas que nos puedan aliviar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el dolor es algo que se va a presentar recurrentemente. Y sobre todo lo digo como comienzo porque muchas veces, y en esta sociedad sobre todo, tenemos como una cosa de que no tiene que doler. La vida no tiene que doler. Y la vida básicamente duele en muchos aspectos, a nivel emocional, sentimental, mental, físico, y es así. El tema es que ese dolor no se convierta en un sufrimiento. El sufrimiento sería arrastrar algo que no le estamos prestando atención, básicamente. Hay un ejercicio que es muy sencillo, que cuando a uno le duele algo y lleva la atención de la respiración al lugar donde duele y está, voy a poner 5 minutos como algo básico, y respira en ese lugar, va a ver y va a sentir una sensación de alivio
bastante grande y casi que automática. Y se va a dar cuenta en ese proceso de dolor que hay una gran parte de ese dolor que tiene que ver con nuestro psiquismo, con nuestro ánimo. Entonces ahí empieza un trabajo de disolver justamente esa información y hacer que circule, que esa información se reordene, de comprensión, de que, bueno, estoy comiendo cosas que en realidad mi organismo no quiere, que estoy haciendo demasiado esfuerzo con el cuerpo, que estoy yendo a un trabajo que no quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que traer esa conciencia de que es un lenguaje, y es un lenguaje que tiene un sentido en la biología. O sea, la biología con todos sus años nos está enseñando algo a esa personalidad que se ha desarrollado sobre la biología. Entonces, a partir de eso es que tenemos que entender que el dolor es un aliado para justamente restablecer ese sentido de salud. Entonces, no tenerle miedo, no tratar de taparlo, no tratar de sacarlo, así como, listo, mi objetivo es sacar ese dolor, mi objetivo es comprenderlo, entender su sentido, agradecerle, todas estas facultades que transmutan. Es como está el problema y uno posicionarse en otro lugar para verlo desde otro lugar y con la conciencia poder integrar. Eso es otro capítulo más interesante que la conciencia. Todo lo que observa lo disuelve. Por eso la respiración, cuando se respira sobre un lugar que duele, se disuelve, porque la información pasa al consciente y ya uno la puede dirigir, eliminar, aliviar y etcétera, ¿no? Entonces, como terapeutas, como sanadores, como reflexólogos, tenemos que tener conciencia de lo que es el dolor. Tenemos que tener esa conciencia de que no es algo malo, sino que es algo que nos está dando un sentido y nos está trayendo un recordatorio. Entonces, a la hora de hacer un tratamiento, ya lo vamos a ver cuando abordemos el tratamiento, cómo justamente trabajar con ese dolor. Así que ahora vamos a pasar directamente a ver los puntos reflejos, primero en los pies. Muy bien, entonces vamos a continuar con la parte de ubicar los puntos reflejos en el pie. Y como les contaba, sobre todo ver el sentido común que esto tiene, el sentido de coherencia, de que no porque sea algo que viene de la antigüedad que sea veraz, sino que entender cuál es la lógica o cuál es la coherencia de estos puntos reflejos, ¿no? Como siendo la parte que compone al todo. Eso sería como un poco la frase que nos va a orientar en esto, ya que justamente van a ver cómo es el sentido. Si más o menos tenemos una conciencia de cómo está estructurado el organismo, los órganos donde están, va a ser mucho más fácil recordar justamente el punto reflejo en el pie. Entonces vamos a ir ordenadamente para justamente que vaya quedando. Ustedes en el manual tienen el mapa justamente con todos los puntos, así que pueden ir, o a medida que vamos viendo los puntos, pueden ir revisándolos en el manual o ver todo lo que veamos ahora y después tener para revisar, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, las plantas de los pies tienen, es el lugar donde más terminaciones nerviosas hay. Es donde justamente la reflexología más actúa porque eso, por la cantidad de terminaciones nerviosas, básicamente. Esas terminaciones nerviosas justamente van a ser las que vamos a presionar para que vayan al cerebro y del cerebro se reflejen en, en el órgano o en la zona que querramos aliviar o que querramos trabajar. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es que si unen los pies así, esta imagen de los pies va a representar justamente todo el cuerpo. Imagínense que estos dos pies son el cuerpo entero. Entonces, el pie derecho va a representar justamente toda la parte derecha del organismo, de todo el cuerpo. Y la parte, o sea, el pie izquierdo va a representar justamente toda la parte izquierda del cuerpo. Eso como para comenzar. Entonces ya sabemos que este pie va a trabajar sobre la parte derecha y el izquierdo sobre el izquierdo. Lo otro que vamos a ubicar es que esto tiene una lógica. Entonces,
Primero que nada, vamos a ver que este dedo, el dedo gordo del pie, va a representar la cabeza. Entonces tenemos la cabeza por un lado y este otro va a ser la cabeza. Ahora entramos en detalles que vamos a ver acá en la cabeza. Ya luego lo que vamos a ver es que por el costado del pie vamos a tener la columna vertebral. O sea, si esta es la cabeza y esta es la cabeza, en el costado van a venir las cervicales, hasta donde comienza la falange, ya luego van a venir las dorsales, lumbares y la zona de la ciática que va a terminar por detrás del talón en este puntito de acá. Entonces, de este lado del pie derecho va a suceder lo mismo, que todo por la zona del costado va a estar la columna vertebral. Entonces, con esa referencia es que vamos a comenzar a ubicar las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, si tenemos la cabeza y tenemos la columna, la unión de ambos pies va a representar justamente la columna vertebral, o sea, el centro del cuerpo. Entonces, si esta es la cabeza y esta es la columna, lo que está en el costado, vamos a tener una referencia de que el pie va a ir descendiendo desde su lado interno. Entonces, eso es lo que les decía, si ya tienen un conocimiento de dónde está el corazón, dónde están los pulmones, dónde está el intestino, dónde está el hígado, por ejemplo, ya vamos a poder decir, bueno, vamos a tener una orientación de por dónde va a ir los puntos reflejos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar y tienen, como les decía en el manual, pueden ir viendo las diferentes cosas. Entonces vamos a comenzar por la cabeza, como les contaba. Esto va a representar toda la cabeza de la persona y este otro dedo también. Entonces, en la parte alta del dedo gordo va a estar la parte cerebral, va a estar la zona alta de la cabeza y uno, cuando vaya a trabajar, que eso ahora lo vamos a ver al finalizar todos los puntos, cómo abordar esos puntos, pero lo que vamos a trabajar es justamente con presión en determinados puntos. Si esta es la cervical, como decíamos, del otro lado va a representar justamente la cara de la persona, o sea, su nariz, su boca, su frente, su parte interna, así, su parte anterior, perdón. Entonces, la parte posterior del cuerpo. Ya luego tenemos toda la parte cerebral en el centro y en el punto medio del dedo gordo va a representar la glándula pineal, por ejemplo. Eso es como algo que se utiliza mucho porque es un punto que va a ayudar justamente a aliviar el dolor. Es un punto que se utiliza justamente para que la persona, si está con mucho dolor, se estimula ese punto para que justamente haya un efecto en el organismo para que se relaje y para que el dolor disminuya. Es un punto y todo lo otro que hace la glándula, ¿no? Que es el comienzo hormonal. Entonces es un punto que se utiliza mucho, que queda bien en el centro. Si uno baja y toca el dedo, también va a sentir un huequito en el medio del dedo. Ya luego tenemos el cuello por debajo, o sea, tenemos la cabeza, esta va a representar el cuello, y en la parte interna también va a representar la parte del cuello, que va a ser donde inicie la laringe y la faringe, que ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el pie izquierdo, lo mismo, parte de arriba de la cabeza, el cerebro, esta zona del cerebro, la glándula pineal, tenemos el cuello, la parte más de la nariz, la boca, toda la parte anterior del cuerpo, y ya por acá va justamente a ir la columna vertebral, que si ustedes ven acá donde comienza, en la mitad del dedo gordo del pie, va a haber justamente hasta incluso el mismo movimiento que tiene la cervical en la columna, esa pequeña oquedad, y ya va a terminar en la séptima cervical, que es en la unión del dedo con lo que son ahí las falanges, con todo el resto del pie, y ya va a continuar justamente a proporción con las dorsales, con las lumbares y con la parte de la ciática en la parte baja. Todo por el costado y en ambos pies. Entonces, cabeza y la zona de la columna, como para ir teniendo ya una conciencia de lo que estamos viendo. Entonces, a partir que ubicamos la cabeza, que todos sabemos dónde está, y la columna vertebral, ya vamos a empezar a dividir por partes
las diferentes partes de la zona de la planta del pie. Ya ahí, si ustedes ven en el mapita que les dejé en el manual, pueden ver que, bueno, les indica dónde está el cerebelo, dónde está el cerebro, dónde está la glándula pineal, el cuello y las tiroides, por ejemplo. Pero como para no entrar en mucha información, sino que tener para comenzar un mapa general, vamos a ir viendo el sentido que tiene la ubicación. Entonces, una vez que vemos la cabeza y la columna, vamos a ir a la zona que yo le llamo zona alta del pie, que va a ser toda esta almohadilla que está acá, que sobresale. Eso le vamos a llamar la zona alta, que va a ser cuando demos el tratamiento, también lo vamos a referenciar así. Y entonces, como les decía, si tenemos la cabeza y la columna, lo primero que va a aparecer a nivel del cuerpo, en el tórax, van a ser justamente los pulmones, ¿no? Y el corazón. A nivel del pecho, justamente va a estar o sea, casi que cubriendo todo ese espacio, lo que son los pulmones y el corazón. Entonces, ¿qué sucede? El pulmón, como lo pueden ver ahí en el manual, lo van a indicar en toda esta zona de acá. Toda esta almohadilla va a tener que ver con la zona del pulmón. Si entre el dedo gordo, si ustedes tocan, que les decía que acá comenzaba la laringe y la faringe, van a ver una oquedad, y esa oquedad que baja, que sigue esta almohadilla y continúa hasta acá, va a ser justamente lo que va a representar la laringe y la faringe. O sea, va a ir desde nuestra garganta y va a descender justamente hacia los pulmones y hacia el estómago, que ahora vamos a ver dónde queda. Entonces tenemos pulmón, pulmón derecho, la laringe, faringe, y de este lado vamos a tener el pulmón también en esta zona, laringe y faringe, y en el pie izquierdo va a suceder una diferencia con el pie derecho, que va a hacer que el corazón se va a ubicar acá. Debajo de la almohadilla va a estar el punto del corazón, que lo pueden ver ahí en el manual, y eso va a ser una zona que va a ser un lugar donde vamos a presionar por debajo del pulmón. ¿Por qué está de este lado? Se ubica más que nada porque el corazón, dentro de que casi está en el centro, está ubicado un poquito más a la izquierda, ¿no? Entonces estas cosas son las que digo que bueno, ahí los mapas hay que estudiarlos y sacar nuestras propias experiencias, y en el trabajo uno va sintiendo también las ubicaciones. Pero donde más se muestra el corazón es en esta zona por debajo, siendo que el corazón se ubica más desde el lado izquierdo de la persona, ¿no? Entonces ahí tenemos la cabeza, la columna, y en la zona alta vamos a ubicar a los pulmones, la laringe, la faringe y el corazón, y bueno, lo mismo desde el lado izquierdo. Ya luego pasamos como una zona media, que le llamo, que va a ser por debajo del pulmón. Entonces, debajo de la almohadilla, en toda esa zona, todo lo que está ahí por debajo, de donde cambia justamente el pie de color, va a estar lo que es el diafragma. Toda esa zona se le atribuye al diafragma, que va a posibilitar justamente todos esos procesos de respiración, ¿no? Entonces va a quedar justamente en donde se ubica en el organismo, y en su punto reflejo va a representar toda esta zona debajo de la almohadilla. Entonces, si nosotros conocemos del organismo, sabemos que del lado derecho del cuerpo va a estar mayormente el hígado y la vesícula biliar, y más del lado izquierdo va a estar el estómago y el vaso páncreas. O sea, ya por eso les decía, ¿no? Si conocemos un poco de la anatomía del cuerpo, se nos va a facilitar también ir entendiendo esto. Entonces tenemos del lado derecho, en esta zona, vamos a tener en un amplio aspecto acá, ¿no? Cubriendo toda esta zona de acá, por debajo como del centro y un poquito hacia la parte de afuera del pie, vamos a tener toda esta zona del hígado. Y en este punto, si ustedes bajan, va a haber un punto, un hueco en el centro del pie. De ese punto, de ese hueco, por encima va a estar la vesícula biliar, que es un puntito de presión, así como el corazón, por básicamente el tamaño que ocupa. Entonces va a ser la vesícula biliar, y todo a su alrededor va a estar cubierto por el hígado. Del otro lado vamos a tener el estómago casi en el centro, o sea, acá tenemos la columna,
y el estómago va a estar en esta zona de acá. Toda esta zona va a ser la parte del estómago. Y de este lado va a estar, o sea, de la parte más externa va a estar lo que es el vaso, y por debajo del estómago va a cruzar el páncreas. Entonces, pero básicamente toda la zona de estómago, vaso, páncreas va a estar en esta zona de acá. Y el estómago está más contra acá porque justamente está más en el centro del cuerpo. Por eso también en algunos mapas se encuentra el estómago también del lado derecho, pero más sobre el borde. Tiende más a estar sobre el pie izquierdo, pero también ocupa una parte del pie derecho. Entonces acá vamos a ver el hígado con la vesícula biliar, el estómago acá, el páncreas y el vaso. Van a ser en la zona media, en ambos pies. Entonces ahí ya tenemos la cabeza, la columna con sus partes, el pulmón, la laringe, la faringe, el corazón. Y ya tenemos ahí el hígado, la vesícula, el estómago, el páncreas, el vaso. Ya estamos completando casi que todo el organismo. Entonces ahora vamos a pasar a una zona baja, por llamarlo, pero comienza casi en la zona media. Lo que les decía, en el centro del pie vamos a encontrar una oquedad en lo más profundo, y ese punto que está ahí, si lo tocan, que incluso si tienen a alguien por ahí cerca, seguro no se va a molestar en ponerse para que le hagan un poco de reflexología, que puede ser de conejillo de indias, seguramente no van a tener problema, que pueden tener a alguien también para ir estudiando con el pie, que eso estaría muy bueno porque uno ya puede ir tocando a medida que va viendo el video, ¿no? Entonces, si ustedes bajan, ahí en el centro va a haber una oquedad, y en esa oquedad va a estar el riñón. En este caso va a estar el riñón derecho, y por encima, apenitas, si uno hace como incluso el mismo movimiento, apoya y hace así, ya va a estar la suprarrenal, que es la glándula que está por encima del riñón, ¿no? Entonces, en este huequito va a estar el riñón, y en este otro va a estar el riñón izquierdo, que es lo mismo con su suprarrenal por encima. Entonces ven que tiene una lógica, ¿no? El pulmón y sigue, o sea, es todo un cuerpo, lado derecho y lado izquierdo. El riñón, que se ubica en la zona lumbar, un poco por detrás, va a estar en lo profundo. El hígado, que va a estar como por encima, pero va a tener su profundidad también, ¿no? Entonces para llegar al riñón va a haber que hacer una presión hacia la profundidad y ir en esa oquedad. Ya luego, siguiendo ese sentido, si ustedes están en el riñón y van hacia el centro, hacia esta zona, hacen este movimiento, acá va a estar la unión entre el riñón y la vejiga. Este paso que hace el filtro de agua, que va a ir justamente hacia la vejiga. Y si ustedes ven, en el otro pie va a hacer lo mismo, va a ir hacia el centro. ¿Por qué? Porque la vejiga justamente está en el centro del cuerpo. Entonces se va a arrimar hacia donde decíamos que está la columna. Entonces vean cómo tiene un sentido el punto reflejo como proyección de nuestro pie. Entonces del riñón justamente se proyecta hacia la vejiga, ¿no? Entonces hacemos este movimiento en ambos pies. Esto es un punto que justamente ahora lo vamos a ver cómo trabajarlo, pero se puede trabajar en ambos pies, y es bueno siempre, otra cosa que vamos a ver, seguir el sentido del organismo, ¿no? Que justamente los líquidos van desde el riñón hacia la vejiga y no viceversa. Entonces, siempre que hacemos reflexología, también acompañamos el estímulo natural que tiene el organismo, ¿no? Entonces, ya en la zona baja, como para finalizar, por debajo del riñón, en esta zona, que ustedes pueden ver ahí en el mapita también, va a estar el intestino delgado, toda esta zona de acá. Todo esto va a ser el intestino delgado, y por debajo del riñón, en esta zona, también va a estar el intestino delgado. Y el intestino grueso va a ser algo como particular, pero es lo que hace en el cuerpo, que justamente se va a unir en la válvula ileocecal, en este punto derecho, que es la unión que tiene justamente el intestino delgado con el intestino grueso. Entonces, ¿qué hace el intestino grueso en el cuerpo? Justamente se conecta con el intestino delgado, asciende levemente, casi que por debajo de la altura del riñón,
cruza el pie y desde este lugar se va a unir con el otro pie y a esa misma altura, por debajo, va a continuar su recorrido, va a bajar y va a ir hacia el medio del pie, que justamente va a terminar en el ano. O sea, va a ser el recorrido que hace el intestino grueso, que justamente cruza del lado derecho al lado izquierdo y vuelve al centro. Y ahí finaliza todo el proceso, en este caso digestivo, ¿no? Entonces, si ustedes ven, lo que estamos viendo es como si fuera un mapa justamente de reflejo de todo el cuerpo. Entonces vimos que tenemos la cabeza, la columna, en la zona alta los pulmones, el corazón, la laringe, la faringe, tenemos el hígado, la vesícula, el estómago, el páncreas, el vaso, el riñón, la vejiga y la vejiga, el intestino delgado y el intestino grueso que cruza, que eso lo pueden repasar ahí en el manual, que están bien los puntos, están con colores y todo, que es más fácil, pero a mí me gustaba la idea de mostrarles en un pie porque también es con lo que se van a encontrar, ¿no? Básicamente. Entonces después lo otro que tenemos, así como otros puntos extras, son en el centro del talón, que es un punto que hay que hacer bastante presión para llegar. Es un punto reflejo también que representa la ciática y en algunos lugares también representa el útero en la mujer. Ambos son certeros porque bueno, se ubican en una zona muy similar, pero ya vamos a ver un punto más específico para el útero. Entonces en este caso vamos a dejarlo por la ciática, por esa zona, bien en el centro y en el centro de acá. Ya luego se puede hacer una estimulación en todo el talón, pero no hay una indicación concreta en el cuerpo más que la zona de la ciática, que es lo que representa esta zona también del costado que veíamos, ¿no? Otros puntos que podemos ver en el pie, así como específico, tiene que ver por debajo, donde culminan los dedos. Están en este punto y en este van a estar los ojos y oídos por debajo. Ya luego tenemos el hombro en esta zona del costado, que también va a representar la zona donde están los pulmones, acá el hombro, los ojos, y la parte alta de los dedos va a representar básicamente lo mismo que hablábamos del dedo gordo, la parte de los senos craneales, ¿no? Entonces acá lo mismo, ojos y oídos también, y hombros en el costado. Y después existen como muchos puntos, muchas referencias, pero todas esas cosas están escritas y uno lo puede ver en el manual e ir introduciendo a medida que lo va necesitando. Pero básicamente lo importante acá es entender el sentido común, el sentido de coherencia que tiene esto que estamos viendo, que es justamente un reflejo del organismo. Entonces, ahí ya tenemos todos los órganos, todas las vísceras y partes del organismo, de la estructura ósea del cuerpo, como para hacer un trabajo completo de reflexología. Ahora vamos a ver justamente del otro lado del pie, ¿no? de este lado posterior, que nos va a dar algunos puntitos más también. Y bueno, vamos a ver la parte posterior del pie, el empeine, del lado izquierdo y derecho. Ya vimos toda la zona y a la hora de hacer el tratamiento, justamente va a ser el final del tratamiento, esta parte. Así que van a ser detalles, como les decía, ¿no? En esta zona, del otro lado estaba el pulmón, decíamos, ¿no? Entonces, en esta zona va a estar justamente todo lo que va a ser la parte pulmonar, pero linfática. Entonces va a ser un lugar que ahora lo vamos a ver cuando veamos el tratamiento, pero va a ser entre los espacios de los dedos, en esta zona, y va a ser un lugar que hay que trabajarlo con... La mayoría de las cosas en reflexología se trabajan con bastante presión, pero esta zona particularmente va a ser como un masaje bien suave, porque es una zona delicada, entonces ya el estímulo va a ser distinto. Esto por un lado, entonces en el pie izquierdo va a estar justamente esa zona linfática de los pulmones,
Del lado derecho va a ser lo mismo, todas estas zonitas así. Ya luego tenemos justamente la zona de los dientes, del maxilar, arriba del pie. Ahí lo pueden ver en el manual, esos puntitos, como les decía, no son pequeños detalles que nos van a ayudar en caso de que lo necesitemos por alguna patología en particular, ¿no? Entonces ya después tenemos las linfas, que son en esta zona de acá, por arriba del empeine, lo mismo en el pie derecho, en ambos pies va a ser lo mismo. Y ya vamos a tener justamente en este lado, si seguimos por acá, va a estar justamente acá hablábamos del hombro, en esta zona va a estar la rodilla. En algunos lugares se encuentra más arriba, en otros lo marcan justamente en la parte contraria de lo que va a ser la columna, en este pie y en este otro también. Pero todas estas cositas ustedes las van a poder ver justamente en los mapas que muestran justamente los puntos reflejos, ¿no? Y acá ya tenemos después también otro punto que es el que les decía de la parte interna. Vamos a tener en las mujeres debajo toda la zona de lo que va a ser el útero, porque justamente está en la zona central, ¿no? Y está justamente, veíamos la vejiga debajo. Entonces en esta zona va a estar el útero y en su lado opuesto va a estar justamente por debajo del maliolo. El maliolo es este huesito que sobresale acá. De este lado va a estar justamente el ovario. Y de este otro, en el lado opuesto al útero, también va a estar el ovario. Entonces, en ese sentido, en el hombre, justamente van a estar lo que sería la próstata en el centro, en este lado interno, y del otro lado sería la zona de los testículos, ¿no? O sea, es como la misma zona reproductora ahí que va a estar representado o en lo femenino o en lo masculino. Entonces, esos son como los puntos, el de la rodilla, la zona linfática, y ya va a ser un lugar donde justamente vamos a trabajar con un cierre, o sea, con un masaje, ya que va a ser, o sea, vamos a estimular mucho durante la sesión, entonces en esta zona ya vamos a trabajar más sutilmente, ya sea en el útero, ya sea en la parte linfática, en la parte de la rodilla, en todas estas zonas vamos a trabajar de una manera más sutil. Pero ahora cuando veamos ya el tratamiento en sí, vamos a ver la manera de abordar concretamente. Y ustedes ya ahí pueden ver en el manual, en el mapita, todos los otros puntos que existen y cómo se pueden trabajar y bueno, seguir estudiando y explorando, pero sin generar tanta información, vamos a ver que ya eso, vimos todo un recorrido por la cabeza, columna y los órganos, las entrañas, glándulas, y ya con esto vamos a tener como material para poder adentrarnos a la forma de trabajar en lo que es un tratamiento de reflexología. Bueno, y continuando con la formación, ya vimos justamente los puntos en el pie, ya vamos ahora a adentrarnos en lo que es las manos, que básicamente es lo mismo, se usa el mismo método, o sea, coherente, de que si ustedes ven en el manual, por ejemplo, los puntos y ven las manos, va a ser igual que en los pies, o sea, se va a utilizar el mismo sentido. Las manos tienen algunos pequeños detalles como que, por ejemplo, cuando estamos con los pies estamos así, pero cuando vamos a trabajar con las manos vamos a trabajar en esta posición, o sea, la persona nos va a poner las manos así y lo que va a suceder es que justamente al estar las manos así y estar las manos así, esto que va a ser lo mismo que hablábamos en el pie de la cabeza, se va a dividir, ¿no? Entonces, pero el mapa sería en este sentido, ¿no? Este sería el sentido al igual que los pies. Y entonces si lo vemos así, vemos que acá va a estar la cabeza, la glándula pineal, acá va a estar el cuello, por acá va a correr justamente todo lo que es la columna vertebral con las cervicales, las dorsales, las lumbares y justamente la ciática, ¿no? Entonces, mano izquierda, parte izquierda del cuerpo, mano derecha, justamente toda la parte derecha del cuerpo. En ese sentido va a ser lo mismo, va a ser el mismo sentido. Entonces,
Mi manera de abordar la reflexología, generalmente trabajo con los pies. ¿Cuándo utilizo las manos? Cuando mando deberes, para llamarlo de alguna forma. ¿Qué quiere decir esto? Que le mando a la persona a hacerse presión en diferentes puntos. Por ejemplo, viene por un tema de estómago, entonces para que no pase una semana sin atenderse, que esa persona se pueda justamente hacer presión sobre el estómago, y la mejor manera que tiene es al alcance de su mano. Entonces, que durante la semana se pueda tratar. Hay gente que llega a sus pies para trabajar, autotratarse, pero hay personas que no, entonces es una opción. Otra cosa es que justamente hay personas que no les gusta que le toquen los pies, o que incluso no tengan los pies, o etcétera. O que se hayan lastimado, que tengan un esguince, por ejemplo. Bueno, no vamos a poder hacer presión porque ahí va a doler, pero va a doler porque está lastimado, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cositas las vamos a ver ahora cuando veamos el tratamiento. Pero las manos, yo en mi caso la reflexología las utilizo como un complemento en caso de que no se pueda utilizar los pies. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que justamente las manos es lo mismo que los pies, tiene el mismo sentido. Va a estar la cabeza, va a estar la columna, lo mismo en esta mano, ¿no? Pero como les decía, cuando ustedes trabajan así, se va a cambiar. Entonces acá hay que estar un poquito atentos, pero al principio uno con el manual puede ir verificando y no tiene por qué perderse, ¿no? Entonces ya va a ser lo mismo, en esta mano van a estar los pulmones, y como es la izquierda va a estar el corazón, justamente va a estar el estómago en esta zona. Ya, bueno, el riñón va a estar un poquito corrido y va a estar como acá, y ya va a ir hacia la vejiga, que justamente va a ir hacia la columna, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver en el mapa y van a enseguida sacar justamente las mismas conclusiones. Entonces acá está el estómago, como decíamos, cerquita del centro también de la derecha, y el hígado con la vesícula biliar. O sea, es lo mismo, pero justamente en las manos. Después va a estar los ojos, como veíamos en los pies, los oídos también, en este sentido, los ojos, oídos, la columna, el estómago, el riñón, que está un poquitito corrido y va hacia la vejiga acá. Entonces, básicamente es lo mismo que vimos con los pies, pero justamente en las manos. Y la forma es eso, como les decía, o como deberes, mandarle a los pacientes para que se puedan tratar, o en caso de que la persona no se le pueda hacer en los pies porque esté lastimado, o porque no tenga pies, o etcétera, o lo que suceda, pero justamente es otra opción. O bueno, también si estamos charlando, como les decía, que es también una terapia como muy cercana, ¿no? Entonces también podemos estar platicando con un amigo, con una amiga, con una pareja, con la familia, y le duele algo y mientras estás hablando pone la mano en la mesa y uno le puede estimular o enseñarle a alguien para que no tenga que estar mostrando los pies, se le puede enseñar en las manos. Entonces, bueno, es otra terminación más. Desde la medicina china es más celeste, por llamarlo de alguna forma, y los piecitos, obviamente, por evidencia de ellos, son más terrestres, ¿no? Que andan ahí en ese posicionamiento. Así que con eso ya tenemos una orientación de justamente todos los puntos reflejos en los pies y en las manos.